¿Ahí? ¿Se escucha? No se crean. ¿Cómo están? Gracias. Yo estoy bien nervioso. Primero, gracias a Dios por este momento de... A ver, en lo que me ajustan. En este momento en donde podemos reunirnos, y quisiera dejarles empezar con un disclaimer. ¿Saben lo que es un disclaimer? Cuando empiezan una película y lo pone así, esto es basado en efectos, en sucesos reales, o esta película puede contener escenas con muchas luces o algo así. Quiero dejar un disclaimer y tal vez con eso, no sé, ya no me inviten. Esta predicación no es un regaño, tomémoslo así, ni es un jaloneo de orejas. Se los estoy diciendo primeramente lo que estemos hablando. Yo soy el primero en la línea, así como Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. Lo que estemos hablando aquí es así, estamos juntos. Esto es para poner en orden nuestros pensamientos y nuestra alma y dejar que el Espíritu Santo nos revele qué ídolos y mentiras hemos plantado. Más bien, con esto regresar a nuestra identidad en Cristo, que somos sus hijos amados, ¿ok? Entonces llegamos, se pone, ya cada vez reducen más los amenes. Entramos, vemos este disclaimer en la película y no sé, tal vez querramos salirnos, pero quédense conmigo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama la serie que estamos siguiendo? La serie que seguimos, era ahí los spoilé. Estamos en Seguidores del Camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Ok? ¿De qué tamaño es este camino? Vamos a Mateo 7, del 13 al 14. Yo bien tramposo ya puse mis versículos aquí pegados, pero tú que tienes tu Biblia puedes buscarlo ahí. Y también podemos verlo por acá. Dice, y ya le van a empezar a hacer más caso al disclaimer: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Aquí vamos a tener mucha repetición, mucha interacción. El camino a la vida es angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, seguir el camino es difícil. Ajá. Hubiera estado padre esta prédica después del hiking para... ¿Cómo es? ¿Así? Sin miedo. Ok. Es lo que me sobra ahorita, miedo. Hubiera estado padre esta prédica después del hiking como para saber lo que significa un camino que a veces es empedrado, a veces tiene muchas curvas, a veces tiene una inclinación difícil. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a 40 casas, que es bajar un cerro, subir otro cerro, en el calor? Entonces, como que tenemos esta idea de que seguir un camino difícil cuesta, ¿no? Es esfuerzo, es sudor, a veces arrepentirnos del camino, pero seguimos. Y entonces Jesús nos está diciendo, el camino, o sea, seguirme a mí, ser seguidores del camino, es difícil. Si fuera fácil, sería algo que estuviera, como que la cultura lo estuviera repitiendo, ¿no? Pero que dice la cultura, por lo general, nuestra cultura actualmente, no nos da como un camino tan que lleva a la vida, ¿no? Sino que es un camino más amplio. Ya me estoy dando vueltas. Pero bueno, no hay que sacarlo de contexto. Vámonos un poquito antes, en Mateo 7, del 7 al 12. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Entonces, ¿vale la pena seguir este camino? Sí. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos que contesta?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el principal. Y el segundo es parecido. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Vemos a Jesús que trae este mensaje. Es una de sus columnas, ¿no? El mensaje del reino ha llegado. Ama a tu prójimo, ama a los demás. Y incluso tal vez en sus Biblias venga ahí un título y está nomás el versículo 12 que dice la regla de oro. ¿Algunos lo tienen así? ¿Sí? Se me hizo muy interesante. O sea, ¿tienes duda de cómo seguir el camino? Jesús nos deja varias indicaciones. Una de ellas es esta regla de oro. Como viene en algunas traducciones, haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Entonces, ¿cómo quieres que te traten a ti? Bien. Ajá, si llego, estoy cansado, lo que queremos es de que alguien tal vez nos dé ánimo, ¿no? Si llego con sed, lo que tal vez queremos es que alguien nos traiga una botellita de agua, por cierto, gracias. Y otra indicación de cómo seguir el camino viene en Juan. Vámonos a Juan 15, 9 al 12. Y bueno, ¿por qué nos aventó un disclaimer si vamos a estar hablando del camino y vamos a estar hablando del amor? Ahorita ven. Juan 15 del 9 al 12 dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el común denominador de estas dos bases? El amar al prójimo, el hacer el bien al prójimo, ¿no? En alguno lo maneja como trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. En amor, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría que nos trataran en amor. Si dice aquí, ámense unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. Es algo muy fuerte. O sea, ¿de qué manera nos amó Cristo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ay, va a seguir diciendo, ¿qué encuentras de común? Hacer el bien a los demás. El amor de Dios para nosotros, de nosotros hacia Dios y los unos a los otros. ¿Se va entendiendo? El amor de Dios a nosotros, de nosotros hacia Dios y de nosotros hacia los otros. Es un trabalenguas. Pero también hay algo muy interesante aquí. Está hablando de obediencia y permanencia. ¿Sí? Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, pero más arriba. Cuando permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanencia, ¿sí? Entonces, espérense, se pone un poquito peor. Vamos a Romanos 5, del 6 al 8. Vamos a leer un buen de versículos, pero nos va a llevar a un punto difícil, pero muy bueno, muy interesante. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, ¿qué? Pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Nos amó aún siendo pecadores. Es un regalo generoso, ¿no? Dice aquí, muy pocos se ofrecerían a dar su vida por alguien que es bueno. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nadie se ofrecería a dar su vida por alguien que es malo, que es pecador. Pero Cristo, ¿qué hizo? Dio su vida por nosotros. Nos amó de tal manera que aunque no lo merecíamos, nos hizo merecedores. Ok, recordemos que nos dijo Cristo, que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué forma? La misma manera en que Él nos ha amado. ¡Ay! ¡Auch! Si Jesús nos llama a amarnos los unos a los otros de la misma manera, entonces es amar a los demás, aunque sean pecadores, injustos, inmerecedores, aunque los odie, aunque nos llama a amarlos, pero de una forma muy interesante. Por lo general, el amor es algo que va creciendo, ¿no? Cuando uno conoce, cuando yo conocí a mi esposa, fue un amor explosivo que fue creciendo
En- Pero llega el momento del matrimonio en donde sí es el amor, pero uno tiene que trabajar por ello, ¿cierto? Ya no solamente se puede guiar por los sentimientos, no solo se puede llevar por el ánimo que tenemos en ese momento, es un amor que se trabaja. Entonces el amor, aunque tal vez ahorita no sentamos ese amor por los injustos, los inmerecedores, pongámonos nosotros primero en esa línea, pero es un amor que tenemos que ir trabajándolo. Les tengo una buena noticia, no es algo que nosotros tengamos que hacer por nuestras propias fuerzas, es algo que el Espíritu Santo nos capacita, pero ya spoileé un poquito. Vámonos a Romanos 8, del 15 al 17. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza el miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El amor todo lo sufre, ¿cierto? Cristo, Jesús, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos los que tenemos algún registro de que fueron dejándonos estas cartas, el Nuevo Testamento, todos fueron muy honestos con nosotros y nos dijeron, pasarás tribulaciones, pasarás tristezas, en el mundo hay dolor, en el mundo hay sufrimiento, pero ¿qué dice Jesús? Pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, pasamos junto con Él en su sufrimiento, no estamos exentos, no llegamos a esta nueva vida, porque como hemos ido aprendiendo desde el día de hoy, ¿recuerdan el listón? Súper larguísimo. ¿Qué representaba? Tiempo, ¿sí? Entonces vivíamos en este punto y lo demás era la eternidad. Entonces, recordando eso, desde el día de hoy, estamos viviendo en esta eternidad, estamos viviendo en esta nueva vida a la cual hemos sido llamados. No es hasta que lleguemos a la siguiente vida, ¿no? Ya me estoy yendo un poquito. Pero es parte es parte de tomar esta identidad, es parte de ser valientes, es parte de afrontar lo que venga, sea sufrimiento, sea alegría, sea lo que venga. Pero regresando un poco, dice, ¿qué significa ser hijos de Dios? En este contexto o en este versículo, ser hijos de Dios es que nosotros recibimos una herencia, ¿cierto? Dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Qué parábola recuerdan que lleva a alguien una herencia y que la malgastó y la hizo garras? Y, ¿sí? ¿Ya saben para dónde voy? Recuerden el disclaimer, nosotros nos ponemos en ese punto y veámonos como el hijo pródigo, ¿no? Tal vez algunos pensamos, yo tuve que buscar la definición de pródigo y literal dice es el que malgasta una herencia, el que malgasta, pues sí, el que malgasta. ¿Qué pasó cuando ese hijo regresó al padre? El padre lo recibió con amor y luego ¿qué hizo? Una fiesta. O sea, nos ponemos enfrente como los hijos pródigos, en que hemos recibido una herencia que tal vez hemos malgastado, tal vez no hemos dejado del todo algunas cosas arraigadas en nuestro corazón, tal vez no hemos sido fieles a su palabra y tal vez no nos hemos amado los unos a los otros, tal vez esa herencia de riqueza, de amor, que nos ha dado Jesús, tal vez la hemos malgastado. Yo me pongo enfrente y yo la he malgastado. Y es parte de, ir caminando. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Padre, perdón? ¿Qué hace el Padre en esta parábola? Hace una fiesta. ¿Qué hace el Padre cuando nosotros llegamos con menos 5 centavos, lo que sea, hechos garra, después de haber comido casi comida de cerdos y todos, seguro ni siquiera traían la misma ropa, ni rota, ni nada, llegamos hechos garra sin bañarse. Uy, espero que hoy se vengan bañados. Pero el Padre, ¿qué hace? Nos abraza y hace una fiesta. Y entonces, buscando sobre el tema, que ya vamos a entrar al tema, veía un video de un ministerio que se llama The Bible Project. Yo creo que sí lo conocemos.
Y decía algo como, imagina que Dios siendo host, siendo el que organiza, hace una fiesta. Entonces, si estamos en este punto en donde llegamos a esta fiesta y empezamos a usar nuestra imaginación, literalmente, o sea, sabemos que cuando lleguemos al cielo estaremos en su presencia y tenemos todas estas ideas, pero pongámonos esta imaginación de que literalmente ahorita en 2 horas nos vemos en la casa del Padre y va a haber una fiesta. Literal, está aquí 4 cuadras, nos podemos juntar para que irnos en diferentes autos y llegamos a esta fiesta, ¿no? Así lo más literal en su imaginación posible. Entonces nos vemos a las 3, a las 2 ahí en su casa, Dios va a poner su carboncito celestial y unos chuletones del 700 porque el 7 no es suficiente. Entonces, estamos ya disfrutando de esta fiesta. Te pregunto, ¿en algún momento llegaría a tu pensamiento la idea de que no hay suficiente? Todos hemos estado en alguna fiesta, sobre todo las que yo organizo, tengo este pensamiento de, ay, ¿será suficiente? ¿Se habré comprado, se habré calculado lo suficiente? ¿Se alcanzará con estos, yo sí, chuleta el 7 ya? con estos chuletones, con estos frijolitos, ¿sí será suficiente? Pero imagínense en la fiesta del Señor, ¿tendríamos este pensamiento? Seguramente no. O sea, si estamos en esta idea de que es una fiesta que está haciendo el Creador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene a la creación en sus manos, Él tiene suficiente, ¿no? O sea, sabemos que hay suficiente para todos. Sigue llegando más gente, empiezan a salir los de las demás iglesias, empiezan a llegar también. Hay suficiente, ¿no? ¿En algún momento de la fiesta tendrías este pensamiento? ¿Empezarías a esconder tus chuletones, a esconderlos porque tal vez no hay suficiente para mí? ¿Qué tal si con esto no me alcanza? O sea, tengo mucha hambre, tengo aquí desde bien temprano, yo como mucho, como pueden ver. Tal vez, no, mejor lo voy a guardar y si alguien pregunta, ¿hay más? No, quién sabe. Seguramente no, seguramente tendríamos la libertad de compartir de esos frijolitos charros, ¿no? Como cuando se están pasando así los vasitos, de ese Wagyu calidad 5 que tal vez nos dio a probar. Entonces, ¿por qué en nuestras vidas a veces tenemos este principio de que no hay suficiente? ¿A qué me refiero? Y tal vez algunos de nosotros, poniéndome de nuevo yo enfrente, cuando estaba viendo esta idea, era como, no, o sea, yo sí tengo fe, yo sí soy cristiano, hermano, yo sí creo en Dios. Pero nos damos cuenta que muchas veces hacemos cosas bajo esta idea de que no hay suficiente. Es nuestra naturaleza humana, o sea, nuestra cultura actual incluso, en la situación económica. Aunque no sepamos mucho de economía, todos tenemos esta idea. ¿Qué ocurriría si se imprimen más billetes? Se dispara la inflación. ¿Qué pasaría si de repente establecemos, bueno, es que no me quiero meter en detalles políticos, pero el punto es de que si empezamos a ver como hay para todos y empezamos a imprimir más y sin pensar en los demás, el mercado sí está, la economía sí es finita, ¿cierto? De hecho es más frágil tal vez de lo que pensamos. Sí. Entonces, nuestra naturaleza, lo que estamos viendo, nos está diciendo, no hay suficiente. Venimos saliendo de una pandemia que tal vez algunos no hemos superado en nuestra mente, en nuestras finanzas, y ahí fue donde nos damos cuenta, o uno de los puntos, porque hemos sufrido varias crisis, llevamos bastantes crisis y se ponen a pensar. Entonces, está en nuestra idea principal que no hay suficiente. Voy a guardar ese chuletón, voy a guardar esos frijolitos porque tal vez el día de mañana no tenga. Tenemos esa idea, ¿cierto? Yo tengo esa idea y es algo de lo que he ido caminando, ¿no? Pero antes de seguir con esta idea y antes de seguir como justificándonos, y estamos ahorita estableciendo nuestro argumento principal para cuando lleguemos a la presencia de Dios, decir, es que ve el efecto tequila, es que la crisis hipotecaria, es que estuvo bien difícil, o sea, hubo guerras, hubo todo. ¿Qué estaba pasando en Israel cuando llegó Jesús? Cuando nació Jesús en Belén. ¿Qué estaba pasando con Israel? Había ocupación, ¿cierto? Los romanos estaban ocupando la tierra, había hambre, había enfermedad,
había violencia, había inestabilidad, había pobreza, división, injusticia, miedo, cero o poca oportunidad de enriquecerse. ¿Quiénes eran los que se podían enriquecer? Los traidores, los que cobraban los impuestos, los que trabajaban para el Imperio Romano, los que le veían la cara a sus hermanos judíos. Entonces, vemos una situación tal vez no igual, pero vemos muy parecida, ¿no? No por nada la gente que seguía a Jesús por la sanidad que traía, porque había mucha necesidad, había mucha enfermedad, había mucha hambre. ¿Y Jesús qué mentalidad tenía? ¿Piensa que tenía una mentalidad de que había suficiente o que no había suficiente? No me contesten, vamos a Juan 6, 5, 11. Y aquí mismo Jesús nos va a contestar. Juan 6, del 5 al 11, dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, Team Felipe, desgraciadamente, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Spoiler, al final dieron un conteo de 5,000 personas sin contar niños y mujeres, entonces imagínense la cantidad de personas que estaban viendo en el momento de la pregunta. Y esto dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús nos hace partícipes, aunque Él ya sepa qué va a hacer, Él nos invita a participar con Él. Y Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? O sea, si se fijan, estamos viendo toda esta crisis, o sea, están en un punto. Imagínense que ustedes, no sé, vamos a ponernos en contexto. Organizamos el siguiente evento, el siguiente picnic de Pascua en el Parque de los Tronquitos, y cuando estamos organizando ahí nuestras pizzas, nuestras pastitas, nuestra ensalada, súper rico, pero imagínense las cantidades y de repente empieza a llegar gente y gente y gente, y llegan 5,000 personas, 7,000 personas, están cubriendo todo el parque, están casi arriba de los balcones del hotel, están todos seguramente cansados, seguramente, yo vi que había comida gratis, entonces todos nos empezamos a voltear a ver y empezamos con que, es que, o sea, aunque nos endeudemos, aunque vayamos a sacar tarjetas de crédito y empecemos a comprar, ni el tiempo ni nada, o sea, no nos alcanzaría para cubrir la necesidad de todas estas personas, y aparte nos quedaríamos con una deuda gigante, o sea, no habría forma. Y llega Andrés y dice: pues yo aquí traigo mi Little Caesars, o sea, ¿de qué va a alcanzar para todos? O sea, vemos a Felipe y vemos a Andrés que también estaban como buscando, estaban en su lógica, estaban intentando resolverlo, porque literal Jesús les preguntó y ellos estaban como que, pues aquí hay comida, esta es comida que sea poquito, y pues no se me ocurre cómo hacerlo. Entonces Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres sumaron alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Hay suficiente? Sí. Jesús tenía esta mentalidad, o tiene esta mentalidad, hablando de Jesús cuando estuvo en la tierra, tiene esta mentalidad de que hay suficiente. Pero Jesús, la economía, la inflación, es lo mismo. Él estaba pasando, me atrevo a decir que estaba pasando una situación más complicada en la economía de lo que estamos pasando nosotros. Más desesperanzadora o menos esperanzadora. Y aún así Jesús, con toda la calma, dice: siéntenlos porque les vamos a dar comida. Y él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Oró, ¿cierto? ¿Cómo oró? Pregunta número 1. ¿Decretó y declaró que cayera pan del cielo como el maná? No, pudiera haber sido, ya había pasado. ¿Pero qué hizo? Condicionó sus acciones con un: ayúdame, que yo me ayudaré, que tenemos ese chiste que no está en la Biblia, pero es como cuando estamos siendo flacos de nuestra fe, es como: ayúdate. No oró así. No condicionó: si me ayudas a alimentar a todos estos padres, yo voy a hacer esto. No condicionó nada. ¿Qué hizo? Dio gracias a Dios por lo que ya tenían. ¿Cierto?
estos panes, estos peces, que seguro hasta los pudo haber agarrado así en sus propias manos. Tengo esta idea, no sé si es como en las películas así, que los alza y luego los baja y está llena la cubeta, pero me gusta pensar que cuando empezaron a repartir seguían siendo esos panes y esos peces, porque simplemente dio gracias y repartió. No explica dio gracias y en ese momento se multiplicaron y desbordaban, sino dio gracias y empezó a repartir. ¿Ya saben a dónde voy? Empezó a dar. Aquí no hubo inflación. Se imprimieron más billetes, se subieron los salarios, se dio comida sin que nadie sufriera como solo el niño, ¿no? El que prestó su desayuno. Pero nadie más sufrió como la bancarrota de haber alimentado 5,000 personas sin haberlo planeado antes. Porque hay suficiente. Porque Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Jesús dio gracias al Padre por lo que Él ya tenía, lo que Él ya había hecho. Confianza, permanencia y obediencia. ¿Les recuerda algo? Permanencia, permanecer en mis mandamientos, nos lleva de vuelta al amor. Vemos en Jesús, aprendemos de Jesús más bien, que Él, después de estar con las multitudes, después de hacer milagros, después de que la gente literal, después de esto la gente lo quiso hacer rey, y Él tuvo que huir, porque esa no era la voluntad del Padre. Ellos querían hacer un rey para poder despojar a Roma y poder ser libres y llevar a la batalla, y Jesús sabía que esa no era la voluntad del Padre. ¿Por qué lo sabía? Porque Jesús constantemente buscaba al Padre, constantemente se alejaba de todos, subía por lo general como a cerritos, a montañas, como lo van a hacer el miércoles, y buscaba al Padre, buscaba su voluntad. ¿Qué nos enseña? Ámense los unos a nosotros como yo los he amado. Y luego dice, yo amo al Padre, el Padre me ama a mí, yo los amo como el Padre me ama a mí. ¿Me explico? Estamos en este punto en donde confianza, permanencia, obediencia, amor, eso es lo que tenía Jesús. Por eso mismo hizo el milagro, porque tenía esta permanencia con el Padre. Entonces el reto de hoy es, ¿quieres ser seguidor del camino? ¿Recuerdan que empezamos hablando del camino? Que el camino era difícil, ¿cierto? ¿Quieres ser seguidor del camino? ¿Sí? 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 ¿Seguros? Última oportunidad, ¿seguros? Tenemos que ser generosos. Y bienvenidos a la prédica de hoy, es sobre generosidad. Por eso el disclaimer. Queremos seguir seguidores del camino, tenemos que hacer como Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias por lo que ya tenía y empezó a repartir. No dice, agarró un cachito para sí, se guardó un chuletón, se guardó un pescadito. Dijo, no, ahorita aquí entre todos los discípulos le reunimos este cachito. Pues no, empezó a repartir. Yo no sé si podría en el punto actual hacer eso. Imagínense tener hambre, tener la comida literal ahí. O sea, les aseguro que si Jesús hubiera dicho, me dan una oportunidad de comerme un pan yo, toda la multitud hubiera dicho que sí. O sea, estamos aquí para escucharte, para recibir de ti, te necesitamos completo, come. Pero Jesús repartió. Tenemos que ser generosos, ir en contra de nuestra cultura, de nuestra naturaleza pecaminosa y tomar la responsabilidad de vestirnos de nuestra identidad regalada por Dios. Somos santos. ¿Recuerdan de qué hemos estado aprendiendo? Somos santos. Vamos a 1 de Pedro 1, del 13 al 16. ¿Vamos bien hasta aquí? En esta versión dice, en esta traducción, perdón, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora seamos santos en todo lo que hagan.
tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, si queremos ser obedientes, si queremos ser seguidores del camino, eso involucra también nuestra generosidad. Y ojo, sí, tal vez hasta ahorita hemos hablado de las consecuencias, ¿no? De ser generosos con nuestro dinero, pero también, si se fijan, hemos hablado de ser generosos en amar, de ser generosos en paciencia, porque para presentar amor hemos ido aprendiendo que necesitamos paciencia. No podemos amar a alguien si tenemos que estar corriendo, si ya tenemos que ir a algún lugar, si tenemos que manejar mucho más rápido de lo que es el límite. Necesitamos paciencia para amar. Necesitamos una generosidad que vaya más allá de lo que tenemos como dinero, de nuestro tiempo, de amor, de paciencia. Entonces, quiero invitarlos el día de hoy a que seamos generosos con nuestro dinero. Empezamos con el diezmo. Y eso es algo tal vez que vemos más bien en la parte de Levítico, ¿no? O de Números, no recuerdo, en donde se establece esta idea del diezmo. Ok, es algo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Alguien recuerda? Vamos a Hechos 4, 32 a 35. Ya Carlos ya puso su cara de... Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones, consideraban que solo el 10% de sus, no, ¿qué dice? Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesidad entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Ok, qué chido. Vamos a Hechos 5:11, 5 del 1 al 11. Y me voy a ir brincando un poquito. ¿Puedes proyectar? Eso no lo tengo. Hechos 5 del 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Acaso no? Denme un momentito, perdón. Bueno, básicamente, aquí está. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y luego vemos que Ananías cayó muerto. Después llegó su esposa, Zafira, y le preguntaron sin saber lo que había pasado que si esa era la cantidad completa y ella, como estaba de cómplice, dijo que sí y cayó sobre ella misma el mismo juicio y cayó muerta. Chale. Ouch. Dos cosas. Primeramente, no estamos diciendo que si no dan su diezmo se van a morir. O sea, es básicamente el pecado de estas personas no fue no darlo todo, fue mentir. Dice Pedro, era tu derecho venderlo o no. Y aún teniendo el dinero de haberlo vendido, era tu derecho de darlo o no. No, ese no era el problema. El problema es de que ellos se presentaron en una hipocresía o intentaban cascar en este modelo que el Espíritu Santo estaba trayendo a la iglesia en sus propias fuerzas. Ellos sí se guardaron un cheletón, ellos sí se guardaron unos frijolitos charros. Ellos sí tenían la idea de que no había suficiente. Ouch. ¿Ya ven a dónde nos lleva esta idea de que no hay suficiente? A la muerte. Es un tema muy complicado. Entonces, la situación que estaba pasando en este punto de la iglesia
a la que describimos de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era la misma. Cuando Jesús murió en la cruz, resucitó y luego ascendió a los cielos, no fue como que ascendió a los cielos y eso también ascendió a los mercados inmobiliarios y todo empezó y Roma salió y no, todo es súper feliz, ya podemos vivir aquí nosotros y venderlo todo y ver No, era exactamente lo mismo. Me atrevo a decir que estaba peor, porque habían más revoluciones, habían más incertidumbres. Un poco después vemos cómo están los judíos viendo qué hacer, los fariseos están viendo qué hacer con Pedro y con Juan, y Gamaliel les dice, déjenlos ir. Si era de parte de Dios, nada lo va a detener, pero si no era de parte de Dios, como todas estas ocasiones de rebelión, se va a esfumar. Vemos que había cada vez mayor inestabilidad social, vemos que cada vez había mayor desesperación en la gente. ¿Y qué hacían los primeros creyentes? Los repartían. Tenían esta idea, tenían esta mentalidad, habían adquirido esta identidad de que hay suficiente. Aquí en México tenemos frases, ¿no? Como en donde comen dos, comemos tres. Todos tenemos, platicaba con Mari, de todos, nosotros tenemos como este gran ejemplo de nuestros papás y nuestros abuelitos, que llegaba cualquier persona, no sé, llegaba alguien a preguntar que si quería que le limpiaran el jardín, le hacían aquella, y aunque no quisieran, decían, no, pero espérame. Se iban a la cocina, calentaban unas tortillitas, agarraban de los frijolitos que quedaban, le hacían su platillito, le servían una agüita de limonada, un vasito de limonada, lo que sea. Algunos tenemos estos como ejemplos en donde podemos dar, porque es algo que sí está como en nuestra cultura, pero también en nuestra cultura está no voy a dar, me lo voy a guardar, no lo voy a invitar, mejor tal vez me quiere ver la cara. O sea, tenemos también como esta parte. Entonces, un momentito. ¿Recuerdan que estábamos hablando del diezmo? ¿Sí? A lo que voy con esto, de nuevo, no es como que tenemos que darlo todo. Esa es la idea, porque es como el modelo, pero no se trata como de venir y darlo todo en las canastas y luego ya nosotros ver cómo hacerle, sino podemos empezar dando el 10%. Hay modelos económicos de ahorro, de inversiones, de generar buenos hábitos financieros en donde nos dicen, bueno, empieza con un 2%, un 5%, pero yo quiero retarte y yo quiero atreverme a decirte que si el día de hoy batallas para dar tu diezmo, que tal vez lo des, pero tal vez no con tanta regularidad, o tal vez cuando sí hay, o cuando hay de sobra, o cuando hacemos cálculos y después de diezmo todavía me queda para pagar. Te lo digo no, por experiencia, es algo de lo que hemos ido caminando y de lo que al día de hoy batallamos. Quiero retarte a que des el 10%, porque es el punto de partida, lo hemos aprendido aquí, es un valor de jardín. El 10% no es la generosidad de la que está hablando Jesús. Es un decreto incluso, ¿no? En el Antiguo Testamento era una ley. La podemos tomar para nosotros como una ley, no en cuanto a seguir las leyes para poder ser libres y poder buscar la vida eterna, porque eso sabemos que es solamente por parte de Jesús, sino podemos ver que es una forma en que nosotros podemos romper ese control que tiene el dinero sobre nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces quiero invitarte a que demos el 10%, por favor pasen las cubetas, ¿no? No se crean. Pero es algo que quiero retarte, quiero invitarte a que hagas el día de hoy. Si el día de hoy tienes un diezmo ahí guardado o tienes en tu corazón esta lucha de, es que, porque yo paso por estos argumentos al día de hoy. Es que si doy mi diezmo ya no me va a alcanzar y cómo voy a ser buen mayordomo de mi familia si yo ya lo estoy dando a la iglesia y no tengo para dar. ¿Sí me explico? Toma ese reto, tómalo. Y no te estoy diciendo, y cuando lo des se te va a regresar mágicamente y va a llegar un depósito del príncipe de Nigeria. Ya ven, ¿se acuerdan de estas cadenitas? No es algo mágico, no es algo que estamos haciendo para recibir, no son brokers, no es la bolsa. Lo estamos haciendo para trabajar en nuestro corazón, para amarnos los unos a los otros de la misma manera en que Él nos ha amado. Nos ha amado sin reservas. Éramos pecadores cuando Él dio su vida por nosotros.
¿Qué más queremos? Cuando menos merecíamos fue cuando se nos dio lo máximo, el regalo mayor, la historia más grande contada, como dicen en Estados Unidos, fue cuando menos lo merecíamos. Entonces, si así como a mí, en ese momento a ti, te está creciendo un enojo, te está creciendo una barrera, te está creciendo una pared están hablando de dinero y la iglesia y el dinero, y hay un detalle ahí que es un poco difícil de tratar porque por lo general nos toca el corazón. Muchas veces el dinero está arraigado en nuestro corazón y ni siquiera nos damos cuenta. Jesús solo mencionó a otra deidad u otro dios con D mayúscula, que fue a Mamón. ¿Mamón de qué era el dios? Del dinero. Jesús solo mencionó, o sea, incluso vemos y lo hemos ido aprendiendo, que Jesús habló, número 1, sobre el reino y en segundo lugar, sobre el dinero. Era de lo que más hablaba Jesús. ¿Por qué? Porque es un enemigo muy constante o es como una competencia de nuestro corazón. Es la competencia de nuestro corazón el dinero. Y no estoy diciendo que el dinero es malo y fuchi y vamos a vivir sin dinero. O sea, podemos llevar una relación sana con nuestro dinero. Entonces, quiero invitarte a también esta cosa. Si en este momento estás sintiendo como esta reserva o esta defensa que está creciendo tal vez en ti, o empezamos a hablar sobre estos temas y empieza a crecer, ponte a pensar, ¿por qué cuando a veces hablamos sobre la oración, si en este momento dijéramos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, tal vez no crece esa defensa en nosotros? Si en este momento dijéramos, voltea con el de enseguida y dile, voy a estar orando por ti, o demuéstrale tu amor en esta semana con tu familia, tal vez no crece esa defensa, pero ¿por qué cuando decimos dinero, algo crece en nosotros, ¿cierto? Yo lo digo por mí, no les estoy diciendo a ustedes, o sea, los estoy invitando a que también nos pongamos enfrente de este disclaimer y veamos qué hay en nuestro corazón. Romanos 8, 5 a 6, y me voy a adelantar un poquito. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, con E mayúscula. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y me gustó mucho esta traducción que dice que el Espíritu Santo controle tu mente. ¿Por qué? Porque estas defensas que tenemos con el dinero están en nuestro corazón, pero son pensamientos, ¿cierto? Nos llegan pensamientos de, no, él qué va a saber, él ni siquiera sabe mi situación, o por qué se habla tanto de esto, que no ven que estamos pasando de nuevo estas dificultades. Pero créanme, yo les hablo desde la experiencia. Le estaba confesando esta semana a Mari que yo batallo con esta mentalidad de escasez. Yo tengo la fe y tengo la libertad, estoy experimentando esta libertad de apenas, ni siquiera años, yo creo que meses de una plena libertad, y aún así es batallar y batallar, y siento que esta mentalidad de escasez me ha restringido a vivir, porque estamos esperando a cuando mejoren las cosas, a cuando me llegue el pago, a cuando me regrese mi dinero el SAT, a cuando pase esto, a cuando me hagan justicia. ¿Y qué hacemos? Ponemos nuestra vida en pausa, suspendemos nuestra existencia plena que se nos ha sido prometida, y ni siquiera prometida, se nos ha dado ya, y la ponemos en pausa. ¿Por qué? Por el dinero, pero no por el dinero que traemos o no traemos en la cartera, sino por nuestra mentalidad de que no hay suficiente. Aún el día de hoy, cuando recibo algún ingreso, entra un chispazo, una idea, un relámpago, que es casi lo primero que entra. O sea, antes de empezar a separar lo que van a los IVAs, lo que va a esto, entra mi idea de, es que ahorita sí necesito. Híjole, mejor voy a... Y en corto,
yo oro y le pido a Dios que controle mi mente. Y tenemos este hábito que aunque estemos dudando, ahí en la misma aplicación de banco, transferir, vieron los datos ahorita, nosotros lo tenemos ahí ya guardado, los invito también a hacerlo. Y lo primero que hagan, mandar los diezmos. Y ojo, quiero decir algo, si hay todavía en tu corazón esta barrera o esta idea de que lo estamos haciendo para que haya más dinero aquí en la iglesia, ok, te invito a que lo apartes y lo des si quieres a otra iglesia, pero el punto es, no otra iglesia, o sea, que lo apartes y lo des, pero el punto es, o sea, otra iglesia, o sea, el punto es, no se trata de que llegue a Jardín y que aquí podamos pagar los gastos, es parte de, pero se trata primeramente de ser obedientes, de mostrarle a Dios, esto no es mío, es tuyo. Y así con el mismo disclaimer que acabo de decir, también me atrevo a decir que nosotros tenemos plena confianza e incluso varios o todos de los que hemos estado aquí hemos estado presentes en reuniones en donde se presenta qué se hace con el dinero. La verdad, eso es algo que nos ha traído mucha libertad, el poder hablar, esto es lo que ha entrado, esta es la meta, esto es lo que se está haciendo con el dinero, tenemos programas, tenemos esto. Entonces, sí quiero invitarte a que tomes este paso. Y ya tengo el tiempo súper cortado. ¿Puedo contar algo rápido? ¿Sí? ¿Todavía quieren escucharme? Hace 2 semanas veníamos saliendo de unas consultas y veníamos batallando con cuestiones de trabajo, y veníamos batallando con cuestiones económicas, veníamos batallando con todo. Y platicándolo con Mari, ya después de que pasó todo esto, fuimos como cayendo en cuenta que todo inició cuando nosotros estábamos, o sea, cuando empezó todo, nosotros estábamos metidos en nosotros mismos, ensimismados, ¿conocen esta palabra? Solo nos preocupábamos por nosotros, entonces llegamos a una farmacia porque teníamos que comprar unas medicinas, que ya sabemos que una ida a la farmacia es un gasto representante, un gasto grande, y que por lo general no tenemos ese dinero pensado porque es algo que no lo teníamos planeado. Y cuando voy saliendo de la farmacia, veo a una persona que trae un bote de leche para fórmula de bebé, y enseguida hay un policía y hay 2 señoras y el chico está queriendo romperse en llanto, queriendo romperse en coraje, pero no hacia las personas, sino como en una impotencia, y está el tránsito, y entonces mi primera reacción fue como, ¿qué está pasando? Algo me llevaba como a acercarme, pero al mismo tiempo es como, mi familia está hecha garras ahorita, traemos la mente en otro lado, ya nos queremos ir a la casa, mejor voy a la camioneta. Llegué a la camioneta y empecé a hablar con Mari, y Mari también estaba percatándose de lo que estaba pasando. Y fue como, ok, voy a acercarme. Me acerqué con el policía y le pregunté, no quiero faltarle el respeto, pero solamente quiero saber si lo que está pasando involucra que falte pagar una lata de leche, ¿no? Porque mi primer pensamiento fue, se robó la lata de leche, lo descubrieron y cayó la policía. Entonces fue como, no, pues si esta es la ocasión, pues nosotros lo podemos pagar. Y resulta que no, que había sido otro malentendido en donde esta persona había comprado una lata que no era, otra fórmula. Y entonces a la hora de regresarla, hay una política en donde no puedes regresar una lata de fórmula. Por más cerrada que esté, es una condición en donde una lata vendida ya no se puede regresar. Y esta persona tenía esta impotencia porque ya después, cuando se fue con el policía y todo, nos quedamos en el auto porque fue como, ok, si no es esa la situación, yo me voy. Y no quiero faltarle la autoridad a usted. Al rato se acercó el chico y nos empezó a explicar. Empezó, gracias, porque pensaban que yo me lo había robado tal vez, y que ustedes querían ayudarme. Pues resulta, ya nos platicó esto, y resulta que su hijo acababa de nacer hace una semana y había pasado esa semana en UCIN, en una clínica, y lo habían tenido que sacar de esa clínica y llevarlo a ginecología porque no esperaban que se complicara el nacimiento. Entonces
Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar en Ucín, es un dren de dinero impresionante. O sea, cada hora que pasa ahí se vacía. Y platicando con él, habían tenido una serie de años en donde ellos tenían mucho y por una y otra cuestión que no quiero empezar a aventar nombres y así, perdieron todo. Y ni siquiera como por su culpa, me explico, o sea, ni siquiera es como el hijo pródigo que fueron si malgastaron la herencia, sino una serie de situaciones en donde quedaron así. Entonces fue como, ok, vamos a, está en nosotros comprarte una lata de leche, fuimos al súper, le compramos una latita, le compramos un poco de comida, le preguntamos qué necesitaba, dijo artículos de higiene, le compramos que un desodorante, un champú, esto y lo otro. Oramos por él, estuve como una hora con él más o menos. Y Mari recalcaba una parte muy interesante y es a lo que quiero llegar. Que en cuanto esta persona ya iba a regresarse con su lata, porque traía las 2 latas, se acercó una niña a pedir y él le preguntó, oye, ¿tienes hermanitos chiquitos? Sí. ¿No te serviría esta lata, la que él había comprado? Sí, y se llevó la lata. Y entonces Mari me decía, o sea, qué impresionante que esta persona, teniendo menos 200,000 pesos, no sé, que debían muchísimo por el Ucín, debían muchísimo, no tenían ni siquiera para lo que iban a comer hoy, nomás que lo que habíamos como apoyado en ese momento. Y él aún en esa situación de que no había suficiente por la generosidad, ni siquiera de nosotros, porque nosotros le empezamos a decir, es que ni te conocemos, o sea, nosotros te amamos, pero no porque te conozcamos, no porque sean nosotros, sino porque es el amor de Dios. En el día de hoy fue por nosotros, el día de mañana puede ser por otras personas, otra situación, pero es el amor de Dios y él al ser confrontado con el amor de Dios, confortado incluso por el amor de Dios, adquirió esta visión de que hay suficiente, voy a dar esta lata, porque él es muy movido, o sea, él la pudo haber vendido, la pudo haber movido de alguna forma, pero él llevó esta generosidad. Toma, llévate la lata. Adquirió esta visión. Y no se los quería platicar. De hecho, casi no lo platicamos porque siento que se pierde mucho el punto cuando uno habla, ¿no? Me siento muy confrontado por cuando Jesús dice que cuando des tu izquierda no vea lo que hace tu derecha y que cuando estés ayunando no te pongas ceniza. O sea, no es algo que nosotros decimos, miren, nosotros como familia, sino es algo que quiero invitarte a experimentar, a vivir en esta plenitud de hay suficiente, aunque en mi mente sigo batallando que no hay, pero veo una y otra vez que en Él hay suficiente, que por medio de Él tenemos suficiente. Y quisiera invitar al grupo. Y yo sé que tocamos muchos temas, hablamos del amor, recibir el amor de Dios, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hablamos también de seguir el camino, que es difícil. Hablamos también de buscar la santidad, de ser santos porque Él es santo. Hablamos también de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas, nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestro amor, con nuestra paciencia. Pero el día de hoy quisiera invitarte a ponernos de pie y orar como dice en Romanos 8. Y voy a brincarme del 8 al 6 en la segunda parte. Es una invitación, no es una obligación. Si en ti ha estado creciendo esta idea de que no hay suficiente y ahorita estás siendo confrontado por el Espíritu Santo, si hay un redargüimiento en ti, quiero invitarte a orar de esta forma. Permita que el Espíritu Santo les controle la mente y lleva a la vida y a la paz. Si en este momento todavía no puedes despojarte de esta idea de que no es suficiente porque hasta el día de hoy ha sido un motor, una fuerza, un ídolo, algo que se ha plantado en nuestro corazón, algo que nos ha ayudado a sobrevivir hasta el día de hoy, guardar porque no es suficiente, el retenerlo porque no es suficiente. Quisiera orar, o que oráramos, pedirle al Espíritu Santo